En este segundo domingo de Pascua, llamado de Santo Tomás, es cuando un momento de mucha dificultad para la vida de los apóstoles, para la vida de la iglesia. En efecto, dice que los apóstoles estaban escondidos de los enemigos. Tenían miedo, estaban ni siquiera todos juntos. Y en medio de esa situación aparece Cristo resucitado. Ellos no lo estaban esperando. Una cosa que es muy importante cuando leemos los evangelios, tal como lo dice al final justamente de esta parte del evangelio de San Juan, dice Jesús hizo muchas más cosas con sus discípulos, pero estas pocas que están escritas acá son para que crean que Cristo es el Mesías y así tengan vida eterna. Es decir, aquellas cosas que estamos leyendo no tienen por intención ilustrarnos, digamos así, de una manera general de algo, sino que son testimonios, es decir, cosas que le sucedieron concretamente a personas que lo aseguran y digamos así, lo apoyan con el testimonio de otros testigos, porque la Escritura dice que cuando hay que dar testimonio tiene que haber al menos 2 o 3 que den testimonio de que algo pasó. Así de la misma manera que sabemos que cuando algo se lo lleva al escribano para que con testigos se diga, bueno, pasó esto, pasó aquello, y ese documento, ¿sí?, es justamente un testimonio de aquello que se está diciendo. Está rubricado, está marcado para ser tomado tal como está puesto. Y de esta manera, lo que los apóstoles nos están contando no son, digamos así, sus aventuras más, ¿cómo se puede decir?, emocionantes, digamos, en el cual ellos queden como héroes. Nos están mostrando sus debilidades. Lo dicen, ellos habían perdido la fe, no estaban esperándolo a Jesús resucitado ansiosamente. Fue una sorpresa, estaban descorazonados, no habían entendido nada de lo que Jesús les había dicho. Inclusive aclaran, luego con el Espíritu Santo, una vez que fue enviado, dice, y los llevó a recordar lo que había sucedido, aquello que había dicho, los llevó a que puedan tener una comprensión que los habilite a esta experiencia, creer en el Hijo de Dios, en el verdadero Mesías. Por lo tanto, hoy sucede muchas veces que la palabra de Dios está manipulada, no tal como los apóstoles le han dado y como el Espíritu Santo le ha inspirado, sino inclusive dentro de la iglesia. Y también hay que decirlo, inclusive en aquellos encargados de enseñar la palabra de Dios, a veces está, ¿sí?, el muy feo vicio y con muy malas consecuencias de dar a entender de que lo que leemos en el Evangelio es una especie de cuentito elaborado por gente que después de mucho tiempo se puso a imaginar cómo habría sido Jesús. Eso es una blasfemia en primer lugar. Y eso atrae la blasfemia a aquel que se destruye, que dedica a querer destruir las cosas de Dios, aunque sea con buenas maneras, atrae la destrucción hacia sí mismo. En segundo lugar, es infidelidad, porque lo que nos han enseñado los apóstoles, los santos padres y todos aquellos que han vivido en el Espíritu Santo es a realmente poner nuestro corazón en las cosas de Dios. ¿Qué fe podemos tener en un Dios a quien le atribuimos toda clase de mentiras y creemos que es mentiroso como nosotros, que es un defectuoso como nosotros? ¿Cómo vamos a creer en un Dios que es igual o peor que nosotros? Dios es todo luz, todo lo que supera a nuestra mente muy por encima. Lo llegamos a conocer realmente porque Él se hace uno de los nuestros y para alcanzarnos a nosotros. No deja de ser Dios. La teología lo explica bien, la Escritura lo explaya bien, por eso la teología no expresa otra cosa que lo que la Escritura y la enseñanza de los apóstoles, la tradición nos han llegado, y el Espíritu Santo inspira bien. No podemos poner nuestra fe en algo que no es, en algo que no sirve, en algo que hoy es y mañana no es. No podemos, y es así como
Muchas veces hoy se nota inclusive un enfriamiento, ya no en la gente que de alguna manera sabe que está lejos de Dios, que se mantiene en su lugar, sino inclusive de aquellos, e inclusive de aquellos que quieren participar realmente en la vida de la iglesia, a veces se encuentran con aguas envenenadas y con piedras en lugar de panes. Por eso es muy importante discernir, para eso fue enviado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que ningún discurso agradable y que acaricie los oídos nos haga creer que Dios no es aquel que dice ser, que eso está rubricado por el testimonio de aquellos que son dignos de confianza desde un principio. Por eso, si nos fijamos cómo están escritos los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento, están hechos por la misma inspiración que el Antiguo. Es una sola cosa. Por eso, hacen bien los que se toman en serio el Antiguo. Hacen bien, pero incompletamente, porque no lo conocen de acuerdo a su verdadero cumplimiento que está en Cristo. Por eso, no basta con tener fe a nuestra manera, sino que hemos de pedir que el Señor nos envíe el don de la fe sobrenatural en Él y en sus cosas. Fe, dice el Concilio Vaticano I, de hecho es una de las cosas que se sancionaron allá en 1870, dice, fe es creer que Dios es y que no engaña ni se engaña, que es alguien digno de fe, es alguien digno de poner nuestra confianza en Él. Y es algo que nunca debemos olvidar. Ese salto no lo podemos dar solos, no tenemos con qué. Pero el Señor insiste en venir hasta nosotros y darnos todo lo que nos hace falta. Nuestra escasez es por falta de humildad. Y hemos de pedir eso. El Señor no se le agotan las cosas buenas en las manos. Somos nosotros los que decimos, no, con esto me arreglo, yo no pido, yo agradezco, pero a veces tampoco agradezco. Y al no pedir no tengo lo que necesito. El Señor sale victorioso de la tumba. Él resucita, no a una vida como la que tenemos ahora, a una vida superior. Por lo tanto, las cosas que hace Jesús estando resucitado y las que haremos nosotros cuando participemos, porque con la ayuda de Dios, de su resurrección al final de los tiempos, no es una vida, lo que llama un cuerpo espiritual. Es un cuerpo, pero que tiene a su vez propiedades que no son las que nosotros conocemos. Su condición es una condición nueva para nuestra experiencia. Y nos guiamos, y lo que sabemos es por el testimonio de los apóstoles que fueron partícipes de todas estas cosas. Solo a través de esos pasajes tenemos una idea muy vaga, pero certera, pequeña, pero certera, de aquello a lo cual Cristo nos invita. Él nos invita a un mundo nuevo, a un mundo que es el reino de los cielos, el cual ya comienza aquí, dentro de nuestro corazón, en la vida de gracia. Pero claro, ¿qué vida de gracia vamos a tener si cuando vamos a buscar la fe nos dan una piedra? Y no podemos discernir que tenemos una fe fallada. ¿Y cómo vamos a poder hacer propia inclusive la fe verdadera y el Espíritu Santo si nosotros franqueamos la puerta con nuestras pasiones? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no descubrimos todavía que no hay manera de estar más pleno que poner realmente las cosas a disposición de Dios. Todo lo que quiero, todo lo que deseo, lo que busco, que realmente sea Él, aquel que abre el camino en medio de las aguas caudalosas, es aquel que me protege con su santo ángel. Y ese ejemplo más claro está en la vida de la Madre de Dios. La siempre Virgen María, ella siempre vivió unida a Dios en todo lo que sucediera. Por nada se le cayó Dios de las manos del corazón. Ella se aferró de todo corazón hasta tal punto que lo concibió en sus entrañas. Dice San Agustín de Hipona, María es más madre de Dios por haber creído en la palabra que por haberlo dado a luz. Aún así es gloriosa por ambas cosas. Tener el corazón tan unido a Dios que esa palabra de Dios se hace carne. Por eso, queridos hermanos, el gozo de la resurrección, la luz de la resurrección, es la verdadera clave que nos ayuda a ver nuestra vida
como esa, en la lógica en la cual fue concebida, que es la lógica del encuentro. Nuestra vida está concebida, ya desde un principio podemos nacer ricos, pobres, rodeados de gente o solitos en un páramo, con nuestra madre. Pero nuestra vida es un camino que se dirige al encuentro con Dios, que sale a mi encuentro. Ese encuentro, en cuanto final y definitivo, es cuando uno, si está abrazado por Dios, bueno, se duerme en el Señor, pasa otra vida. Pero Él sale a mi encuentro a lo largo de mi vida, sale a buscarme, a inspirar la fe, aunque mis padres no me la den, a suscitarme, a mirar hacia arriba, a salir, a no ponerme yo como Dios de un pequeño mundo infeliz, sino a ser siervo, ¿sí?, suyo, porque Él es tan generoso que teniendo condición de siervos, de esclavos, nosotros no tenemos un albedrío absolutamente independiente, dependemos de otros, es limitado. Él nos eleva a la libertad de los hijos de Dios, nos adopta como hijos y nos trata como tales. Ahora la cuestión es si nosotros estamos dispuestos a ser buenos hijos, a honrar a nuestro Padre Dios, a ser buenos hijos, a seguir sus caminos, a abandonar las sendas que nos llevan siempre a la destrucción. Por eso, queridos hermanos, con el gozo de la resurrección, animémonos los unos a los otros a no perder de vista que toda esta luz que se ha derramado gratuitamente sobre nosotros es fruto de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él hace y ofrece y ministra delante del Padre en favor nuestro. Seamos pues sabios y hagamos provecho de tantas gracias de Dios. Cristo resucitó. ¡Verdad resucitó!